definición matemática de integral se toma a partir de la integral definida o la integral de Riemann. ¿Por qué se le llama integral definida? Porque la integral está delimitada por un intervalo. ¿Se acuerdan que en la suma de Riemann calculamos el área entre A y B, que eran dos regiones en el eje de las X? Por eso es que está definida, porque tiene unos límites. O se le conoce como la integral de Riemann, porque en base a la suma de Riemann se hace la definición. Muy bien. ¿Qué antecedentes tenemos? El propio antecedente es la suma de Riemann, donde la suma de Riemann la definimos como una aproximación, que nos quede muy claro eso, al área bajo la curva de f de x. Si nosotros teníamos, por ejemplo, una aproximación al área, hacíamos una división en rectángulos de la función. Al hacer la división en rectángulos de la función, nos quedaban unos cachitos sobre los rectángulos que no se alcanzaban a cubrir el área. Al no cubrirse esta área de estos cachitos, lo que pasaba era que íbamos a tener un error. El área o iba a estar por abajo o iba a estar por arriba de la que calculábamos. Y la fórmula que hacíamos era sumábamos todas las áreas. Para este caso el ejemplo nos marca 6. Marcábamos la área desde la 1 hasta la 6. Calculábamos el área desde la 1 hasta la 6 y luego sumábamos todas las áreas. Lo que tenemos al lado izquierdo de esta ecuación es un símbolo que nos representa una suma o la sumatoria, ¿sí? Este símbolo se llama sigma y es una S en griego mayúscula que lo vamos a ver ahorita un poquito a profundidad, que nos dice que la suma desde el primero de los rectángulos, donde le pone i por ponerle un nombre a una variable, desde el rectángulo 1, desde el i igual a 1 hasta el sexto rectángulo, vamos a calcular por lo tanto el área de cada uno de los rectángulos. ¿Cómo lo calculamos? Pues ya sabíamos que f de xy es la altura del rectángulo y delta xy es la base del rectángulo. Por lo tanto, definíamos la suma de Riemann como la suma de Riemann es igual a la sumatoria desde el primero hasta el último de los rectángulos de la multiplicación de la altura por la base del rectángulo. Muy bien, esto nos daba una aproximación. Entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿cómo se calcula entonces el área real? Muy bien, el área real se calcula a través de la integral definida o la integral de Riemann. Es esta que está aquí. La voy a explicarle las partes de las que se componen para que la integral definida o integral de Riemann del lado izquierdo de la ecuación, que sería este de acá, propiamente es el símbolo de integral y nada más, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que la integral desde el punto A hasta el punto B, y la integral se define con este símbolo que parece como una especie de S alargada. Precisamente la S viene de la suma. Entonces, la suma nos dice que va a ser la suma de todas las áreas individuales, ¿cierto? Por eso nos vamos a recordar que la integral es una suma. ¿Desde cuándo? Desde el punto A hasta el punto B, que son los mismos puntos que definimos nosotros en la suma de Riemann. El símbolo de integral va a ser completo la S con la A y la B y el de X. El de X nos va a decir sobre cuál va a ser la variable que vamos a estar integrando. En este caso vamos a estar integrando con la variable X, que sería el eje de las X. ¿Ok? Esto se lee así, la integral desde A hasta B de la función f de x y hasta ahí. El dx es como si fuera un complemento del símbolo, nada más nos dice dónde se está integrando, o se puede leer como el diferencial de x, ser igual a la definición de la integral, es la definición de la integral. Vamos aquí a partirlo en tres partes. Primero tenemos la primera parte que dice que es el límite de n que tiende a infinito, ¿ok? Así se lee el límite de n que tiende a infinito, donde n van a ser la cantidad de rectángulos en los que nosotros vamos a partir nuestra suma de Riemann, desde el primero hasta el enésimo rectángulo. Pero ¿qué nos dice el límite? El límite va a decir que tiende a infinito. La segunda parte es una sumatoria, que nos dice que es la sumatoria de todos los rectángulos del rectángulo primero hasta el rectángulo n. ¿De qué van a ser la suma? Pues la suma va a ser de la multiplicación de la base y la altura del rectángulo i. Vamos a calcular entonces, si nos vamos de la derecha hacia la izquierda, analizándola, vamos a calcular f de x, que es la altura de un rectángulo, por delta x, que sería la base del rectángulo. No es otra cosa más que el área individual de cada uno de esos rectángulos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer la suma de todos los rectángulos, desde el primer rectángulo hasta el último de los rectángulos. ¿Sí? Entonces calculamos las áreas, luego calculamos la suma de todas las áreas. Pero ¿qué nos dice aquí? Nos dice que la integral va a estar entonces definida cuando la cantidad de rectángulos tienda a ser infinito. Ok, si tenemos una función como la que tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Y nosotros hacemos el cálculo de los rectángulos,
Cuando estos rectángulos empiezan a incrementar de cantidad, el error que tenemos en la parte de arriba de los rectángulos, que es el área que no estamos considerando, cada vez se hace más pequeñita. ¿Sí? Aquí abajo vemos el área de esta figura es de 36.36. Y el área que me calcula con pocos rectángulos, en este caso, por ejemplo, si fueran 5 rectángulos, se quedan 36.39. Y es una aproximación muy cercana. Si seguimos incrementando la cantidad de rectángulos y la cantidad de rectángulos, el área real contra el área que está calculando cada vez se vuelve a ser más pequeña la diferencia entre uno y otro. ¿Qué pasa? ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a obtener el área real? Cuando la cantidad de rectángulos que tengamos sea tan grande, pero tan grande que ni siquiera podamos nosotros entonces calcular la anchura de los rectángulos. Esto solamente lo vamos a hacer dividiendo el área en una cantidad infinita de rectángulos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a tener una cantidad infinita de rectángulos, el área real contra el área de los rectángulos va a ser la misma. La definición, por tanto, del límite es esta. Si la partimos en las partes que la vimos, necesitamos entender los siguientes conceptos. Uno, que es una función. ¿Sí? Ya lo hemos visto, vamos a recordarlo para aterrizarlo en esto. Dos, ¿cuál es la notación de la sumatoria que vemos aquí? ¿Sí? Y tres, ¿qué es el concepto de límite? ¿Sí? Este también ya lo vimos, vamos a ver de uno por uno. Para entender que es una función f de x, en alguna otra clase yo les había dicho que era como una maquinita donde relaciona dos cosas. Ustedes le meten algo a esa maquinita y les va a dar cómo salir a otra cosa. ¿Qué tal si esta maquinita es un microondas? A esta maquinita, si yo le meto, por ejemplo, semillas de maíz, que creo que no fueron las que buscaba, pero son semillas de maíz. Si yo a esta maquinita le meto las semillas de maíz al microondas, yo no sé cómo funciona el microondas, pero sé usarlo. Lo meto, las programo, y ¿qué voy a obtener como salida? Voy a obtener palomitas. A una función originalmente, si yo tengo una función, que es esta maquinita, la voy a llamar, en lugar de llamarla microondas, la voy a llamar la función f. Si a la función f yo le meto un valor x, el que sea, x valor que puede ser cualquier número que me va a arrojar un valor diferente nuevo, que va a ser un valor y. ¿Sí? Si lo represento en un plano cartesiano, yo voy a meter a la función f de x un valor en x, que sería un valor desplazado sobre el eje horizontal, y me va a dar un valor en y. El valor de y va a ser un valor en la altura del mismo valor en x. Y así es como nosotros hacemos las gráficas de nuestras funciones. ¿Ok? Entonces, entendiéndolo así, como una entrada, una salida y una maquinita, podemos representar las funciones que hemos visto en cálculo diferencial y el que veremos en cálculo integral de esta manera. Si yo como entrada tengo x a una función f de x, que es lo que explicamos hace rato, voy a obtener y, que va a ser una altura de la función. Para el cálculo diferencial, si yo como entrada le doy un valor en x, que va a ser un lugar en el eje x, en una gráfica, lo meto a la derivada de f de x, voy a obtener entonces la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Es lo que estudiamos en cálculo diferencial. Entonces, como entrada a una función una función que es una derivada, si yo le meto un valor de x, voy a tener la pendiente de una tangente. Y ahora, si a una función que es la integral de esa función f de x le meto un rango de valores, lo que voy a obtener es el área bajo la curva entre la función, el eje de las x y a y b. ¿Sí? Entonces van a seguir siendo funciones, nada más que una va a ser la derivada de la función y otra vez va a ser la integral de la función. La integral me da el área bajo la curva, la derivada me da la pendiente y la función propia me va a dar la altura en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces, esto aquí sería lo que es una función. Muy bien. Vamos a ver el concepto de límite. El concepto de límite que yo aquí les propongo con el que nos quedemos es: un límite es un lugar donde se evalúa una función en un lugar muy próximo al que se quiere conocer. Si nosotros queremos saber el valor de una función en un punto, vamos a evaluarlo en un lugar muy próximo. ¿Cómo les pido que hagan esta analogía? Imaginen que vamos por la calle y hay una alcantarilla. Esta alcantarilla tiene tapa, pero imagínense que no tiene tapa la alcantarilla. Si yo quiero saber si quiero saber en qué punto está la alcantarilla, yo no puedo llegar y caminar y pararme propiamente sobre la alcantarilla, ¿cierto? Porque en el punto o en la distancia que está sobre la alcantarilla no hay un suelo.
por lo tanto no existe el piso ahí. Si yo voy y me paro sobre la alcantarilla, pues no voy a caer. ¿Qué es el concepto de límite? El límite es, si yo quiero saber el límite, que sería el valor de una función cuando me voy acercando a cierto punto, yo me voy a acercar todo lo que pueda por la izquierda y me voy a acercar todo lo que pueda por la derecha. Y al yo acercarme todo lo que pueda por la izquierda y todo lo que pueda por la derecha, ese valor existe. Entonces, sin que yo propiamente me suba sobre ese valor, entonces el límite existe. Entonces es cuando el valor de X se acerca tanto al valor que yo quiero conocer, pero sin estar propiamente sobre de ese valor. Y ahí yo puedo decir que el límite existe. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar el valor de una función lo más próximo que podamos a la función, pero sin llegar a ese valor. ¿Por qué? Porque puede que si nosotros evaluamos la función en ese valor, el valor no exista. Como en este caso, en la alcantarilla, si nos paramos arriba nos vamos a caer. Ahí no existe el suelo. Pero si nos paramos muy cerca de la alcantarilla, podemos ver que la alcantarilla está a 1 centímetro de nosotros, a medio centímetro, a 1 milímetro de con nosotros. Siempre y cuando no metamos el pie en la alcantarilla, pues no nos vamos a caer. ¿Sí? Entonces, eso sería en una función. Vamos a buscar un valor que esté muy próximo y nosotros acercarnos completamente a ese valor. Ok, la notación de la suma tiene algunas reglas y tiene algunas propiedades que las vamos a ver en la clase próxima, pero aquí nos vamos a quedar nada más con una definición. Imaginen ustedes que tenemos lo que está en el lado izquierdo, de derecho, de esta función. En el lado derecho tenemos la sumatoria de x cantidad de números. Vamos a suponer que c es una constante y equivale al número 1, por lo tanto c es igual a 1. Si yo tengo que sumar 10 veces el número 1, para no escribir 10 veces el número 1, yo puedo ahorrarme ese trabajo haciendo una anotación. Esta anotación nos va a permitir ahorrar la definición de la suma que yo quiero poner. Yo sé que si sumo 1 más 1 más 1 más 1 me va a dar 10. ¿Cierto? 10 veces me va a dar 10. Ok, ahora, si yo quiero escribir que la suma de todos los números, desde el primer número hasta el número n, es igual a sumar ese número en su índice y lo que voy a tener es que poner este signo de sumatoria que me va a indicar que desde el valor primero hasta el valor último, si yo tengo 10 valores, va a ser desde el valor 1 hasta el valor 10. De lo que valga este valor, lo voy a sumarlo desde el primero hasta el último. No sé si me di a entender. Imaginemos que no es 1, imaginemos que es 5. 5 lo voy a sumar 10 veces. Por lo tanto, c va a ser igual a 5. Y voy a sumar desde el primer 5 que tengo hasta n, el último 5 que tengo. Y voy a sumar de 1 por 1. El primer 1 es 5. Okay, se lo sumo. El segundo 1 es 5. Voy a tener 5 más 5, 10. Más 5, 10. Más 5, 10. Hasta llegar al décimo número voy a tener entonces 50.